Nuevamente aquí haciendo nuestro podcast sobre salud de consultorios médicos donde go. El tema de hoy, súper interesante, la diabetes. Hoy vamos a estar con el doctor Ina, médico de medicina general de consultorios donde go, tocando este tema súper importante. Así que presten mucha atención, queridos pacientes. Bueno, más que nada conversar con ustedes acerca de este tema que es muy importante y es un tema que siempre ha estado en la palestra nacional, ya que la diabetes es una enfermedad bastante común y mucha gente da por sentado que nunca va a tener diabetes o si alguien le diagnostica como tal, es una enfermedad que no se la cree porque la persona no siente nada. Y hay veces que se descubre de forma espontánea, haciéndose unos laboratorios de control, sin siquiera haber presentado síntomas anteriormente. Aquí para que la gente vaya entrando en calor. ¿Qué has visto tú? La diabetes después de pandemia ha aumentado en la población, no solamente de Panamá, sino a nivel mundial. Lastimosamente sí, sí he notado que muchos casos de diabetes han ocurrido después de la pandemia, tal vez por muchos factores, ya sea tal vez porque el virus COVID atacó su sistema inmune, que también pudo haber sido una de las causas por las que pudo haber dado diabetes. También porque las personas tal vez son más conscientes de su salud y ahora se están haciendo más laboratorios y ha ido aumentando. Y también por el estrés que conlleva la vida actual, la persona a veces no tiene tiempo o la forma de darse una buena nutrición y entonces sus niveles de glicemia aumentan y eso puede estar causando que actualmente los niveles de azúcar estén aumentando en toda la población a nivel tanto nacional como mundial. Claro que sí. Adicional, pienso yo que también los años que se tuvieron de encierro, en donde hubo mucho sedentarismo Uh-huh. y básicamente la actividad principal del hogar era la alimentación, Uh-huh. pues eso aumentó también los niveles o que se alteraron el metabolismo de cada persona. Uh-huh. ¿Y qué piensas, Ina, de ahora que hablas de la comida, de la vida Uh-huh. así muy alterada que te lleva, los ultraprocesados, cómo están afectando? ¿Qué piensas tú de ellos? Bueno, los ultraprocesados, creo que todos sabemos que son esos alimentos que ya de naturales casi no tienen nada. Tienen un elevado nivel de calorías, de azúcar, y las personas los consumen más que nada como para pasar el tiempo, salir de un apuro de hambre rápido, y lo que hacen es consumir más estos alimentos que a la larga le van a producir no solamente diabetes, sino otros problemas metabólicos como hipertensión, dislipidemias, niveles de colesterol alto, ácido úrico, entre otros. Claro que sí, claro que sí. Ya que seguimos esa línea de los ultraprocesados, yo creo que aquí ahora hay que meter un par de mitos, Uh-huh. porque las personas creen que el azúcar es la responsable Uh-huh. realmente de que se sufra de la diabetes o que aumente la diabetes en la población. Pero, ¿consideras tú que una alimentación o que un grupo X de alimentos son los culpables de la diabetes? ¿Sería un mito o una realidad? Bueno, sí, el azúcar no solamente es la única causa de la diabetes, principalmente se habla de los carbohidratos en general. Nuestra dieta como panameños, como latinos, es alta en carbohidratos ya que somos sinceros, la comida nos gusta, es un placer y entre más nos gusta, más la consumimos. Pero eso conlleva el hecho de que tenga más carbohidratos, o sea, más procesado y por eso muchas personas creen que su comida, aunque no sea frita o no sea una cadena de comida rápida, no necesariamente es la adecuada. Como les dije, están los carbohidratos, que son los alimentos que consumimos todos los días, llámese arroz, pan, papa, pastas. Entonces, las personas pensando que son saludables porque no es azúcar dulce como tal, piensan que no están aumentando sus niveles de glicemia en sangre. ¿Y qué piensas de esto? ¿Mito o realidad? ¿El ejercicio ayuda a la diabetes o el sedentarismo favorece a la diabetes? Bueno, es una realidad que el sedentarismo es el que favorece la diabetes, ya que los carbohidratos como tales son nuestra reserva de energía y si tenemos una vida activa consumimos esas reservas de energía, cosa tal de que no tengamos que acumularlas y por ende nuestros niveles de azúcar estarán normales.
una vida activa hace que nosotros utilicemos esa energía y no tengamos que consumirla y nuestro hígado no lo metaboliza como grasa y como azúcar a la larga. ¿Dormir ayuda o no ayuda? Bueno, claro que dormir ayuda bastante, se recomienda de 6 a 8 horas diarias, pero yo entiendo que por el nivel de vida que tenemos actualmente y el estrés, incluso hay gente que lo ve como una pérdida de tiempo, porque me lo ha dicho así, ojalá yo no tuviera que dormir, pero entre más tiempo estemos despiertos, más tiempo queremos estar comiendo. Así que yo les recomendaría a las personas que si pueden tener un adecuado descanso sería lo ideal para consumir menos calorías. Ina, tú que atiendes todos los días en la consulta externa, así hablando en promedio en general, ¿cuáles son los hábitos más recurrentes que tú ves que llevan a los pacientes a generar el cuadro de diabetes? Bueno, principalmente está la alimentación hipercalórica y alta en carbohidratos. Segundo, el sedentarismo, que es la falta de actividad física. Y tercero, yo diría más que nada los vicios. El fumar, tomar alcohol, obviamente no beneficia en nada a nuestro cuerpo, incluso nos puede perjudicar y puede empeorar una situación de diabetes en el futuro. Okay. Sedentarismo. Mala alimentación y consumo de sustancias nocivas. La gente tiene mucho miedo, Ina, de que si en la familia hay tendencia a sufrir de la enfermedad, porque muchas veces llegamos y nos dicen en la consulta, no sé si te pasa a ti, ay doctor, es que mi abuelo y mi mamá y mi papá todos eran diabéticos, yo voy a ser diabético, ¿qué piensas de esto? Bueno, claro que la parte genética influye en tu metabolismo, sin embargo, sí le he dicho a los pacientes que si la persona se controla bien, tiene una buena nutrición, un adecuado programa de ejercicios, no tiene vicios, mantiene su peso en un rango promedio, no necesariamente, no es obligatorio que le pueda dar diabetes. ¿Sí? Lo principal es cuidarse uno y hacerse sus controles cada cierto tiempo, ya que así te detectas si en algo estás fallando y en que puedes hacer énfasis en tu rutina diaria de alimentación y actividad física. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tú ves en la consulta externa que te llegan los pacientes que ya uno sospecha de que este tiene un cuadro de diabetes? Bueno, un paciente que no tiene antecedentes de que haya tenido unos niveles elevados de glicemia anteriormente, pero sospecha que pueda tenerlo, normalmente presenta síntomas como una pérdida de peso, unas ganas de comer abundantes, aumento de la frecuencia urinaria, también tiende a tener adormecimiento de las manos y de los pies, no sabe por qué. Esos son los síntomas que uno principalmente notaría en una persona que te llega a la consulta externa que no sabe qué le está pasando. Y bueno, pues tú puedes pensar, bueno, es candidato a que se le hagan los niveles de azúcar para ver si está en un cuadro de diabetes o no. No sé si lo has notado que hoy en día también nos llega cosas inusuales, porque eso nos lo aprendíamos con una mnemotecnia, las 3P, ¿no? Para hacer el diagnóstico de glucosa. Pero no sé si te has dado cuenta que hoy en día también nos llegan personas con cuadros de dermatitis, que dicen que las comidas le están generando alergia, o de la nada empiezan a tener edema en miembros inferiores. Entonces ya uno a veces empieza a sospechar de que este paciente debe tener alguna alteración metabólica. Claro. No sé si te ha pasado que una de las más frecuentes cuando vemos los exámenes es que ya tienen alteraciones en el azúcar. ¿No te pasa eso con frecuencia a veces en la consulta? Sí, claro. Hay veces que la persona no necesariamente toma medicamentos para el azúcar como tal, pero empieza a tener síntomas que no sospechan que sea diabetes y uno lo evalúa y entonces le manda a sus laboratorios y ahí detectas que tienen niveles, o sea que sus niveles de azúcar han ido aumentando con el paso del tiempo, aunque aún se mantengan dentro del rango que se considera normal para las personas. Sí. ¿Con qué frecuencia tú le recomendarías a ellos que se hicieran pruebas diagnósticas o predictivas de que va en tendencia a una diabetes? Bueno, depende mucho de la persona, la verdad, todos somos diferentes. Yo siempre les recomiendo a todas las personas desde los 5 años en adelante que se hagan sus laboratorios anualmente, ya que
nunca sabes en qué momento puedas tener un desequilibrio metabólico y que te pueda llevar a la larga a una diabetes. Entonces, para una persona que no tiene síntomas y piensa que no tiene nada, le puedes hacer un examen anual y si ves que todo está normal, bueno, pues lo refieres para el otro año sin medicamentos, solamente que se haga sus laboratorios de rutina. Una persona que tiene antecedentes y que tiene sospecha o antecedentes familiares de que ha tenido niveles elevados de glicemia, se lo puedes hacer cada 6 meses, ver, comparar qué pasó hace 6 meses, cómo estás ahora y proyectar hacia el futuro. Pero una persona que ya es diabética o que ya está utilizando 1 o 2 medicamentos, sí se recomienda cada 3 meses como un máximo. Más de eso no se recomienda a menos que tengas un verdadero desajuste de tus niveles de azúcar. ¿Y cuáles serían, Ina, los principales exámenes que este paciente debe tener siempre en mente, solicitarle al médico, por si acaso se nos llegase a olvidar, que ellos no les puede fallar para prevenir esa diabetes? Bueno, laboratorios principalmente es el azúcar en ayunas. Ese es el azúcar que te dice cómo están tus niveles en el momento, pero también está la hemoglobina glicosilada, que es la que te dice cómo han estado tus niveles de azúcar en un tiempo aproximado de meses, 3 meses aproximadamente. También puedes tomar los niveles de insulina, que también te indican si estás teniendo picos. Y para los diabéticos siempre es bueno tener un glucómetro para determinar cómo están tus niveles en el momento. Claro que sí. Y Ina, ya para también cerrar y para darle nuevas tendencias a las personas, porque no sé si a ti te está pasando, pero a mí me llegan a la consulta diciendo, doctor, pero es que yo no quiero llegar a ser diabético. Yo quiero que lo más temprano posible usted me oriente para evitar tener también los antecedentes de mi padre o de mi madre. ¿No te llegan eso con frecuencia? Claro, normalmente cuando me llegan pacientes así es porque ya tienen antecedentes familiares. Su abuelo, su papá, su tío, incluso su hermano mayor tienen un diagnóstico de diabetes y ellos quieren evitar que les dé. Pero también depende de cómo está el paciente en el momento, se les da la orientación. Si tienen sobrepeso, hay que obviamente recomendarle que baje de peso independientemente si tienen los niveles elevados de azúcar o no. Si no tienen una alimentación adecuada, hay que hacer un cambio, disminuir los carbohidratos, comer comida más saludable. Eso ya sería un tema mucho más amplio acerca de la alimentación que podríamos recomendarle. Y claro, pues que evite los excesos, que duerma adecuadamente, que tome suficientes líquidos, principalmente agua, que no tenga vicios. Eso es más que nada lo que podría decir por encima. Obviamente es un tema bastante largo y extendido que se puede recomendar a una persona para evitar que llegue a ese nivel si tiene antecedentes. Claro que sí. Excelente información que le has dado el día de hoy aquí a toda la población de Panamá Oeste y de todo Panamá, doctor Ina. Y también, ojo, querido paciente, porque la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir. Si tú estás dispuesto a luchar, se puede revertir. Y aquí pues puedes contar en consultorios on the go con el doctor Ina, que hace excelentes controles de diabetes, o puedes contar con mi persona, que también te podemos ayudar a arreglar ese metabolismo para que puedas revertir la enfermedad. Así que hasta la próxima, queridos amigos. Hasta luego.